Aprende a hacer este hermoso pastel con flores perfecto para festejar a mamá o para una celebración especial. Hoy te enseño cómo hacerlo paso a paso súper fácil. Para decorar este pastel, bueno, ya me traje aquí mi pastel. Este ya tiene la primer capa atrapa amigas y para la decoración voy a usar esta crema que es un buttercream de merengue suizo. Te voy a dejar la receta, bueno, el enlace a la receta en la descripción y también te lo pongo por aquí. Y lo primero que hago es pintar mi crema. Yo divido la crema en los colores que necesito, agrego el colorante para alimentos en gel y lo voy integrando poco a poco. Si quiero que quede más intenso, voy agregando más colorante, sigo mezclando y así hasta que llegue al color que quiero. Puedes escoger los colores que prefieras, pero este pastel como es así muy floral, pues yo decidí usar estos colores también aprovechando que es un pastel para el Día de las Madres. A mí me gusta mucho esta crema para decorar pasteles y yo empiezo colocándolo por la parte de arriba y poco a poco lo voy empujando hacia los costados y enseguida lo voy bajando por aquí. Y no toda la parte de arriba, no toda la cantidad de crema que puse arriba alcanza para los costados, entonces lo que voy haciendo es ir agregando poco a poco con mi espátula y la voy poniendo así por los laterales. Aquí yo ya tenía mi pastel adelantado porque en esta ocasión este es un video de decoración. Ya sabes que cuando son recetas pues te voy diciendo el paso a paso. Pero pues aquí partimos de esta primer capa atrapa amigas, pero sí es bien importante que tu pastel tenga esa capa porque eso va a hacer que tu siguiente decoración te quede mucho más bonita. Y también es importante que el pastel ya esté frío antes de poner la capa de decoración. Ahora voy a pasar una raspa para empezar a perfeccionar los costados de mi pastel. Y aquí en los lugares donde quedan huecos, lo que hago es volver a poner un poco de la crema y vuelves a pasar la raspa para alisar. Y esta decoración, o sea, sí esfuérzate en que te quede bonito, trata de que te quede lo más liso posible, pero hasta donde no te estreses, esta decoración tampoco es que exija que quede así perfecto. Justamente en este momento voy a alisar esta parte de aquí de arriba y enseguida lo llevo a refrigerar. Le limpié un poco la base y te terminé de perfeccionar esta parte y ahora sí me lo llevo a refrigerar. Listo, ya saqué mi pastel del refri y ahora voy a decorar con esta. Esta es una boquilla que es la 789 y también voy a hacer unas decoraciones con esta otra que no tiene número pero tiene esta forma. Esta la voy a usar por el lado dentado y le voy a hacer como una franja, pero le voy a ir dando un poquito de movimiento. Este ya voy a dejarlo así y al final veo si queda algún detalle para ponerle más crema, mientras me lo llevo a refrigerar para preparar las flores. Para eso necesitamos fundir un poco de chocolate sucedáneo. Y ya que lo tienes fundido, te vas a traer tus flores. Yo elegí estas y bueno, las mías las acabo de traer así directo de la florería. Y lo único que vamos a hacer aquí es cortarle un poquito y vamos a ir embarrando el chocolate de esta forma. Después de ponerle el chocolate, ponlas en un papel siliconado o en un tapete de estos de repostería y aprovecha este momento para suscribirte y darle me gusta a este video.
Lo que estamos haciendo aquí es impermeabilizar el tallo y esto es para evitar ponerle cinta a cada una o ponerle popotes que muchas veces no los encuentran. De esta forma lo que está en contacto con el pastel es el chocolate y no tienen que ser flores comestibles, o sea, puede ser cualquier tipo de flor, pero pues ya es el chocolate lo que queda en contacto con el pastel. Sobra decir que este chocolate ya no te lo vas a comer, ya no sirve para nada más que no sea impermeabilizar más flores. Entonces ya las tengo listas, ya que está seco voy por mi pastel. Ya que está así tu pastel, entonces ahora vas a empezar a colocar las flores. Para eso yo te recomiendo que uses una brocheta o algún piquito para ir haciendo el agujerito y después las vamos a clavar. Más o menos ya tú vas a ir viendo cómo quieres acomodarlas. Yo elegí que este va a ser el frente de mi pastel, entonces voy a poner la primera aquí. Si quieres, encaja algunas flores por los costados y para que no se note al final pones un poquito más de crema encima. También puedes usar fruta que le va perfecto a este tipo de decoración. Así quedó el mío. Yo le voy a poner ahorita un poquito más de betún para tapar estas imperfecciones. Esa es la boquilla número 124 de Cookie Cakes. Me encanta este pastel decorado con flores, de verdad siento que es súper bonito para el Día de las Madres, pero también estaba pensando que para un aniversario, o sea, en vez de dar flores, da un pastel decorado con flores, se ve súper bonito. Ya nada más le voy a poner, por ejemplo, aquí un poquito de crema para poder apoyarle esta pieza. Este dice pide un deseo porque yo creo que puede ser también para cualquier cumpleaños, pero acuérdate que estos los encuentras ya personalizados. Así ya está perfecto, se ve súper bonito, pero yo le voy a poner un poquito de esta hoja dorada comestible. De hecho, la mía esta vez es color bronce por los colores que elegí. Ay, no, yo amé el resultado, me encantó cómo quedó. Al final creo que quedó un pastel muy colorido, un pastel floral, y yo le puse aquí unas zarzamoras y también unos trocitos de mango, porque este es un pastel de mango con zarzamora. O sea, no nada más está precioso, sino que es un pastel que de verdad tiene un sabor delicioso que tienes que probar y mira cómo se ve por dentro. Bueno, primero un vistazo de cómo luce por fuera. A mí me gustó mucho. Este pastel yo lo dejé 2 días en refrigeración y sabe mucho más delicioso. Le puedes poner más flores y también más frutas si prefieres. A mí el sabor de este pastel me súper encanta, por eso te recomiendo que no te pierdas la receta porque de verdad está nivel delicia. A mí me encanta el pastel de mango y esta combinación así también de mango con zarzamora quedó deliciosa. Tienes que probar esta receta de pastel. Va a ser el siguiente que voy a publicar, no te desesperes. Mientras te voy a poner una receta aquí, pero en cuanto esté disponible la vamos a cambiar porque no sé cuándo estés viendo este video. También te lo voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Es una receta que de verdad tienes que hacer, está muy fácil y es una combinación que a todo mundo le gusta mucho. Y obviamente de verdad no puedo con el resultado, de verdad para mí quedó precioso, es un pastel que ya tenía muchas ganas de hacer. De esta tendencia no les hablé en el video de tendencias, pero es uno que me faltaba incluir, después dije, ¿cómo no lo metí? Pero si no has visto también el video de las tendencias de pasteles de este año o de las tendencias, ya sabes que duran más de un año, te lo dejo abajo en la descripción también para que vayas a verlo. Si haces esta decoración, por favor, envíame tu foto si se lo haces a tu mamá, si lo haces para un aniversario de bodas o de novios, no sé, por favor envíamela porque me gusta mucho cuando veo sus resultados. Por aquí les voy a estar compartiendo algunas fotos que me envían de personas que hacen las recetas o las decoraciones de aquí del canal. Imagínate este pastel así en el día del festejo del Día de las Madres. Todas las tías se van a querer llevar este pastel entero así como centro de mesa. Se ve precioso. Cuando yo me iba a casar yo quería pasteles individuales para el centro de mesa, pero pues al final lo cambiamos por otra cosa. Quedó súper bonito, pero yo creo que es una idea también preciosa para una boda y ahorita ya ves que aparte se está usando mucho que en las bodas no solamente se usa el color blanco, sino que se usan tonos así más intensos. Entonces yo creo que es una idea
idea perfecta también para hacer en grande, en réplica, pasteles de 15 años o de bodas. Ay, bueno, la foto no te dije, pero me la puedes enviar a través de redes sociales, que siempre te las pongo por aquí. Me llamo Elena, pero en redes sociales este es mi usuario, así me vas a encontrar. Y me gustaría mucho que le compartieras este video a esa persona que le gusta hacer decoraciones y que todavía no hace este tipo de decoraciones. Nos ayudas mucho. También nos ayudan mucho cada vez que se suscriben, cuando le dan like, cuando dejas algún comentario. Y también nos ayudas muchísimo cuando te haces miembro. Si ahorita no te puedes hacer miembro, comparte el video. Y si no, si ya eres miembro, seguramente está apareciendo tu nombre por aquí, porque en todos los videos ponemos los nombres de los miembros aquí en el canal, en agradecimiento por el apoyo que nos dan. De verdad, me gusta mucho leer sus comentarios, me gusta mucho platicar con ustedes. Últimamente lo estoy haciendo un poquito más a través de mi Instagram. Pero bueno, por aquí me gusta también quedarme al final de los videos pues para platicar un poquito. Entonces, espero que te guste este video, espero que hagas la receta, que estate muy atento, activa las notificaciones para cuando lo publique. Y si quieres ver más recetas deliciosas o más decoraciones, no te pierdas estos videos de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.